una nadita más para que el doctor también entre y pueda. Sí, todo bien entonces. Ya. Vamos a tener distintas familias hoy día de drogas, que va a ser prácticamente su anaquel o sus caballitos de batalla en lo que va a restar del ciclo, ¿ya? Dentro de ellas tenemos familias ya bien establecidas que podemos ir enumerando. Una de ellas son los famosos hipnóticos. Tenemos el más común, el propofol, ¿ya? También habiendo otros como el alflaxolona y ay, se me fue el nombre. Quedémonos con propofol y alflaxolona como drogas inductoras, como tal en sus pacientes. Dentro de ellos, la más habitual que van a tener ustedes en el uso diario es el propofol para inducir a su paciente para la intubación y también para un mantenimiento anestésico. Cumple esas dos funciones en el caso que ustedes utilicen el propofol. Etomidato es la otra droga, ¿ya? Etomidato, alflaxolona y propofol. Son las tres drogas que van a ustedes utilizar como inductores y como drogas de mantenimiento anestésico. Cuando yo les hablo de inductores, para que lo dejemos claro en criollo, en español, es la droga que vas a utilizar para conseguir la inconsciencia de tu paciente y que éste te permita abrir la boca, tenerla relajada, flácida, poder extender la lengua y poder meter un traqueotubo para asegurar la vía aérea. ¿Ok? ¿Ya? En el caso del propofol, normalmente la literatura nos dice que podemos utilizar de 1 a 6 miligramos kilo para poder conseguir la intubación, ¿ya? Hasta hace no muy poco se destilaba a pensar en la dilución de la droga para la intubación del paciente. Hace poco se está extrapolando algo de lo que le llamamos el potencial Z, que esto viene netamente de medicina humana como tal, donde nos hablan de la pérdida o las complicaciones, no complicaciones, sino algunos efectos quizás que ya no debemos o no deseamos en la administración de esta droga cuando lo diluimos. Al ser una droga lipídica, cuando uno lo diluye con lactato o cloruro de sodio, tiende a romper la molécula lipídica, separándola, haciendo que cuando uno la coloque endovenoso genere dolor. Ya puede generar también cierta vasculitis a ese nivel. Por eso que el propofol sabemos que siempre que le van a colocar a un humano que va a entrar a la sala, tiene o debe estar bajo efecto de alguna premedicación. En medicina humana, su caballito de batalla de ellos es el midazolam, por ejemplo, una de las drogas más habituales. La pueden combinar quizás con un opioide, quizás con un disruptivo como ketamina, pero en el mamífero y en el humano y en el primate, las benzodiazepinas, el midazolam, pega demasiado bien, ¿no? A mí, yo he pasado por sala de cirugía y entonces te puedo dar fe de ello, ¿no? De que con un bolo de midazolam, estás mantequilla. Te ponen en la mesa y estás a libre disposición del cirujano, del anestesiólogo en ese sentido. Entonces, cuando ya estás bajo ese efecto sedativo hipnótico que produce el midazolam en el humano, el hecho de colocar el bolo de propofol muchas veces ni lo sientes porque ya tienes un efecto de sedación, ¿ya? Entonces, debido a este potencial Z que se genera, que es algún concepto moderno, yo ya no estoy destilando a diluirla para poder pasar la dosis efecto en mi paciente, para conseguir que entre en inconsciencia y que lo podamos intubar, ¿ok? Lo que sí hay que respetar ciertos criterios. Uno de ellos es que tienen que preoxigenar siempre a su paciente cuando utilicen propofol. Les había hablado en la clase pasada de que uno preoxigena al paciente para cargar ese tanque, por así decirlo, como un tanque que es nuestros pulmones de oxígeno puro, ¿no? Llegarlo como que al límite de tanqueado, ¿para qué? Para que nos permita todas esas no burradas, pero por así decirlo, esa falta de experiencia que tiene un estudiante quizás en el proceso de intubación, ¿no? Yo les había hablado de que en la práctica diaria intubar no demora más de 3 a 5 segundos, exagerando. Si es gato, quizás me demore 5, pues, o una nadita más, ¿no? Pero aquel que no tiene experiencia y no se sienta mal por ello, es parte de su curva de aprendizaje, como tal, y para eso están en este curso. El hecho de que ustedes preoxigenen al menos 3 a 5 minutos a su paciente a flujo alto de oxígeno les permite que ese tanque esté llenecito y que ustedes tranquilamente puedan extender esa intubación quizás a 1 minuto o algo más entre lo que están, que adivinan, que ven, que ingresan, que se acostumbra y no veamos impacto justamente de la desaturación en ese paciente. Si ustedes no preoxigenan y se ponen ahí a tratar de intubar y no tienen los conocimientos quizás
las referencias anatómicas o no tengo la experiencia para realizarlo, van a ver que en 30 segundos ese bicho se está empezando a poner cianótico, pálido y a los 60 está morado, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan qué importante es preoxigenar a su paciente para que ustedes no se lleven esa mala experiencia con la intubación. Si uno preoxigena, tengo tranquilamente ese minuto donde ese bicho todavía conserva buena saturación por lo que hemos prellenado ese pulmoncito, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si uno preoxigena, no vamos a llevarnos una mala experiencia. Y el hipnótico, en este caso, va a ser una droga que sirve para poder generar la inconsciencia, la relajación de la mandíbula, la lengua flácida como tal, y lo más importante, cuando uno entra en estado de inconsciencia, el último reflejo que pierdes es la deglución. Entonces, si ya entras en inconsciencia, ese bicho pierde deglución y es fácil que el traqueotomo ingrese y no te haga esto. Ya que es algo que, por ejemplo, en el tema del gato no es así. En el tema del gato nos apoyamos con 0,1, 0,2 de lidocaína, destilando antes, dándole unos 30 segundos para que actúe y luego de eso recién intubo. Ese es el secreto para poder intubar un gato. Si tú lo haces sin destilar lidocaína, sí, o sea, sí lo puedo hacer, pero amerita un grado de profundidad mucho más marcado, de inconsciencia, un estado de sedación más alto. Y eso lamentablemente va de la mano con las posibles complicaciones. ¿Ya? Para infusión continua, su función como tal de un hipnótico es mantener lo que dice, la hipnosis. O sea, va a mantener la hipnosis de tu paciente. Pregunto yo, si mantiene hipnosis, ¿genera o no analgesia? ¿Seguros? No puede estar inconsciente, pero si, no sé, agarro y clavo una aguja hasta mi hueso, voy a tener una sección. Si estuviera consciente de dolor, entonces vuelvo a preguntar, ¿el propofol es un analgésico, mejor dicho? No. Entonces, si simplemente genera hipnosis y yo baso en esa hipnosis para poder operar, ¿voy a generar nocicepción o no en mi paciente? Sí, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso presente. Lo puedo utilizar como infusión continua, me va a generar amnesia, me va a generar hipnosis, me va a generar por ahí algo de relajación muscular, que es obvio por la hipnosis que presenta, pero no me genera analgesia. Entonces, les había hablado que uno de sus pilares básicos para poder operar a un paciente va a ser los opioides, el otro, el hipnótico, que puede ser o el propofol, la flaxolona o el etomidato, o puede ser el halogenado, que es lo que te va a mantener como tal la hipnosis. Pero ninguno de los 3, 4 que he hablado genera analgesia. Por eso va de la mano siempre con una infusión de opioides. Características de esta droga: tiende a generar depresión cardiorrespiratoria. Entonces, cuando uno normalmente hace esa inducción, es lógico que si a la hora de estar monitorizando voy a ver una bajada o caída de la presión arterial. Voy a ver también una bradicardia y si la dosis es alta, puedo también generar una apnea. ¿Ya? Ahí viene de nuevo el principio. Si yo preoxigené y aseguré la vía aérea, ¿por qué me voy a preocupar por esa apnea? Y la ventaja dentro de todo de mi dosis o mi bolo que coloco para generar la inducción y poder intubar a mi paciente es que dura corto, tiene un tiempo de duración corto, más o menos 3 a 5 minutos. En el peor de los casos, de que se genere esa apnea como tal, si yo preoxigené y intube, lo único que voy a hacer es conectarlo a mi máquina o a mi ambu, lo bolseo pues, cada 3, como dijo el doctor, cada 5 segundos, un bolseo. 101, 102, 103, 104, 105, un bolseo. Pasarán esos 3 minutos y el bicho va a empezar a respirar de nuevo en espontánea suerte. ¿Ok? Entonces, no hay que tenerle miedo al apnea porque se los estoy contando, se los estoy explicando y ustedes lo van a quizás profundizar un poquito más leyendo algo sobre estas drogas que son los hipnóticos como tal. ¿Ya? Entonces, el principio básico siempre va a ser, si yo intubo, si yo preoxigeno, no me voy a preocupar por esa apnea. Y segundo punto que tengo que entender de la droga es que dura poco tiempo, 3 a 5 minutos. No es una droga que tiene tiempo prolongado, porque si imagínense, si durara una hora, pues vas a estar una hora bolseando. Una hora ya como que hasta va a doler las manos, ¿no? Eso, como en la gran mayoría de fármacos, se utiliza netamente para la inducción. Cuando yo tengo compromisos por sus rutas de metabolización como tal de los opioides, que en este caso es el hígado, ¿ya? Pacientes que tengan compromisos hepáticos, no va a ser una droga que yo piense en utilizarla como infusión continua. Ahí el halogenado será mi opción.
¿ya? Y eso es algo que poco a poco vamos a ir entendiendo, pero quiero que entiendan eso, ¿no? Principalmente es lo que hay que conocer más o menos del Propofol, porque ya hemos hablado a cuánto por ciento viene, que no hay que diluirlo, de que para utilizarlo en inducción hay que preoxigenar a ese paciente. Ya eso es lo básico que necesito que por ahora se metan a la cabeza con esa droga. Luego vienen nuestras buenas amigas, las amidas, ¿ya? La familia de las amidas, normalmente en veterinaria vamos a tener tres fármacos muy habituales: lidocaína, bupivacaína y procaína, que es lo que normalmente más nos llega en veterinaria. Definitivamente en farmacología deben haber visto que hay un montón de drogas que pertenecen a la familia de las amidas. Sin embargo, estas tres son las más habituales que encontramos, ¿ok? Lidocaína normalmente es una droga muy generosa porque uno la puede utilizar como un coinductor. O sea, yo quiero reducir la dosis de mi propofol, ya le sumo una dosis de lidocaína. La mezcla de estos hace que use menos propofol, que la lidocaína potencialice o genere sinergia con el propofol para poder intubar, para poder inducir en la intubación. ¿Ok? Otra característica de nuestra amiga lidocaína es que hoy en día está muy de moda para los bloqueos locorregionales de acción corta, ya que normalmente son los de anatomía de cara, mentoniano, infraorbitario, extraconal en el ojo, el nervio auricular mayor, nervio auricular menor, como tal, para cirugías de paladar, por ejemplo, colocar en los forames palatinos, poder bloquear netamente el paladar con y tiene un tiempo de acción de al menos unas 2 a 3 horas. ¿Alguien aquí alguna vez le han hecho una endodoncia, le han sacado muela del juicio? Ya, entonces más o menos, doctor, en su caso, por ejemplo, porque también viene la idiosincrasia de cada individuo. ¿Cuánto más o menos cree usted que le duró la anestesia que le produjo el bloqueo que le hizo el doctor, el odontólogo? En tu caso, 3 horas, ¿no? Yo también tengo por ahí algunos bichos que tanteo o mido y siento que entre 2 es lo mínimo y quizás pueda ir entre 3 a 4 como tal. Eso se llama idiosincrasia de cada paciente, ¿ya? O de cada individuo. Entonces, se utiliza para, ya sea coinductor, ya sea como MPA, como MPA y como coinductor, 2 miligramos kilo. ¿Ya? 2 miligramos kilo. Si la quiero utilizar en infusión continua, porque también la utilizas, 2 miligramos kilo hora. Como tal. ¿Cuál es el tema con esta droga? Que en conjunto, entre lo que es la sedación como coinductor o si lo voy a utilizar de mantenimiento, eso en total no debe pasar en gatos de 5 miligramos kilo. Y en perros no debe pasar de 7 miligramos kilo. Si pasa, ya estás mandando una concentración plasmática muy alta de esa droga y podría generar toxicidad como tal. ¿Ya? Entonces siempre tengan presente eso. Entre mi sedación, quizás para utilizarla como coinductor con el propofol para inducir, y en el mantenimiento, no debo pasar en gatos más de 5, en perros más de 7 miligramos kilo. ¿Ya? Bueno, no hay muchas restricciones, es una droga muy generosa en el sentido porque actúa en los 4 puntos desde que se genera la injuria, no sé, me cae una aguja en la punta del dedo hasta que llega al sistema nervioso central. En esos 4 puntos, normalmente la transducción, modulación, percepción y el cuarto que ahorita no me acuerdo, en esos 4 puntos normalmente actúa la lidocaína como tal, ¿ya? No tengo complicaciones si por la hora de, por ejemplo, hacer un bloqueo, digamos, el bloqueo infraorbitario, el foramen infraorbitario, ingreso y toco un lecho vascular y en vez de destilar la droga en el nervio, al ingresarme en una arteria, una vena, la destilo al torrente sanguíneo, no hay ningún problema, no genera toxicidad. Pero nuestra buena amiga bupivacaína sí. Entonces ahí sí hay que tener mucho criterio y mucho cuidado y tener algo de horas vuelo para los bloqueos que voy a utilizar yo con bupivacaína. Esta es cardiotóxica, esta es neurotóxica. Entonces, si yo al hacer un bloqueo no coloco la aguja justamente en la periferia del nervio que quiero bloquear y me voy a un lecho vascular, vena o arteria, y la destilo, sí voy a generarte complicaciones. Entonces, esto no se puede utilizar para infusiones continuas. No se puede utilizar bupivacaína para mezclar con otras drogas para sedación, jamás. Ahora, ¿se han dado cuenta de algo? No sé por qué los fabricantes, muy similares, ¿no? Entonces, doctores,
Cuando ya empecemos, a mí me gusta normalmente pegarle una cinta a estas blancas, ya, y con lapicero rojo marcarlo, para que todos ustedes entiendan de que esto es bupi, porque ya me ha pasado, pues, de que están cargando y a ver, ¿qué vas a poner? Ah, lidocaína, doctor. ¿Y dónde lo saca? Ah, este es el frasco. ¿Me entienden? Entonces, para evitar, yo no quiero, me puedo jactar que gracias a Dios hasta ahora en estos 3 años no hemos tenido ninguna, aquí al menos yo no he tenido ninguna mortalidad con los pacientes de anestesia ni de cirugía, ni lo quiero tener tampoco. Entonces, mucho criterio con lo que cargan, lean siempre lo que ustedes están cargando como tal, porque ya llegará un momento en que como me dividen en las dos mesas, como creo confiar en su capacidad, porque yo previo a esto he sentado unas bases en su educación de darles esa libertad de que ustedes carguen sus drogas, pero siempre pasan por mi vida, siempre mirando, por favor, ¿ya? Bupivacaína, si es neurotóxico y cardiotóxico. No se usa ni en infusión continua, no se usa ni en sedación tampoco, se usa para bloqueos. ¿Cuál es su ventaja? A diferencia de la lidocaína que te dura 3-4 horas, la bupivacaína tiene un tiempo de acción mucho más larga. Puede ir de 6, 8 hasta 12 horas. Hay un caso reportado de un hurón que hicimos un bloqueo de TAC block, nos tomó o nos duró 16 horas de tiempo efectivo antes de generar un rescate con un AINE como el meloxicam. ¿Ya? Entonces, es una droga muy generosa para el tema de los bloqueos. Y nosotros, para tratar de evitar justamente ese tema de las complicaciones que genera, si es que entra un lecho vascular y todo lo que les estoy hablando, hoy en día para bloqueo la bajamos en volumen. Esta la ven al 0,5%. Si yo cargo un ml de esto y le diluyo en un ml de suero, ya no está al 0,5%, sino al 0,25%, ¿cierto? Si eso lo vuelvo a dar, no sé, de esa combinación es un ml, le doy un ml de suero más, la bajo a 0,125%. Hasta ahí me estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, normalmente para bloqueos nos gusta utilizar ese grado de concentración, de 0,125%. ¿Por qué? Porque si por A o B tengo algún lecho vascular, la absorción es mucho más marcada, ya son temas de bloqueo que en un momento lo hablaremos, no es lo mismo al 0,5% que al 0,125%, o sea, reduzco de alguna u otra forma esa capacidad de toxicidad en el cuerpo. ¿Ya? Esa es la intención de por qué diluirlo. Y porque casi siempre en un bloqueo lo que uno busca es insensibilizar las fibras sensitivas más no motoras. O sea, que ese bicho no sienta, pero todavía pueda siquiera apoyarme algo el miembro, a que lo tenga arrastrando, ¿no? ¿Por qué? El humano tiene uso de razón, conciencia, el perro no. El perro y está registrado de que al tener pérdida de las fibras motoras y encima tener un miembro tumefacto, porque como cuando te sacan un diente, estás con la cara a la mitad, ¿verdad? Adormecida, el perro hace síndrome de mutilación. Se puede mutilar. Por eso es que tratamos de evitar justamente eso. ¿Ok? Entonces, llevémonos. Ah, y la dosis es 1 miligramo kilo. ¿Ya? Su concentración es al 0,5, te lo divides entre 5. ¿Ya? Luego tenemos nuestra buena amiga ketamina, que es un disociativo, ya todo el mundo sabe que viene al 10%. Normalmente para perros me gusta utilizar entre 1 a 2 miligramos máximo, ya, salvo por ahí algunas excepciones, por ejemplo en los conejos va de 5 a 7 miligramos, ya. Cuando en perros yo excedo de los 4 o 5 miligramos en adelante, voy a tener ese signo, ese famoso signo de tetanización, que se ponga duro, rígido, y voy a tener una hipersalivación marcada, que no va a ser nada conveniente cuando voy a intubar, porque a pesar de que esté con guantes, agarrar una lengua babosa, ver ahí tu panorama donde deberías ver epiglotis y glotis, está todo con baba, puede haber broncoaspiración, intubas ese bicho, ese tío, porque la baba se ingresó también a la punta del traqueotubo y está ahí haciendo este movimiento tintineante, ¿no? Entonces por eso suena así. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible evitar dosis altas para evitar la tetanización y la hipersalivación que tiende a generar en los pacientes, ¿ya? Sin embargo, tiene un grado, o mejor dicho, su mejor efecto es la disociación. También con ello tenemos para generar algo de analgesia somática, como tal, no tanto visceral, sino somática. ¿Ya? Adicional a ello, también la puedo utilizar en sedación, la puedo utilizar como coinductor, como el propofol para intubar, y la puedo utilizar en infusión continua. Ya las dosis de infusión continua sí son bien bajas, de 0,1 a 0,6 miligramos kilo hora como tal. Es lo que normalmente utilizamos si quiero intubarlo. Mucho cuidado con sus pacientes renales, ya, al menos que deben irían. Bueno, ustedes manejan ASA 1, así que podemos usar todo.
pero en pacientes renales tienen algunas condiciones en las cuales yo prefiero no utilizar ketamina. ¿Ya? Entonces, ¿de gato? De 0,5 a 1, doctor, es lo que normalmente tiendo a utilizar. ¿Ya? Adicional a ello, por ejemplo, hablando de gatos, antes se usaba muchísimo una combinación entre esto y un alfa. Para esas, no todo el mundo debe haber visto o escuchado un flut, que es la obstrucción, ¿no? De los gatos por el sedimento y todo esto. Y que hay que sedarlos porque vienen obstruidos, hay que sondearlos, hay que suturar la sonda, ¿no? Hacer un labrado con suero y bla, bla, bla. Todo eso ya más o menos se han empapado sobre lo que es un flut. Antes teníamos una combinación, pero si uno se pone, ya te hablé de que esto renal no, esto renal no, y lo usábamos en combinación todavía, ¿no? Entonces era ese típico gato que ya, ok, solucionaba la obstrucción, la injuria renal aguda que tenía, pero luego a las 24, 48 horas, ¡pum!, despegue renal marcado, elevación de la trea, elevación de la MU. Y muchas veces atribuíamos que venía porque como estaba obstruido, ha habido regreso de orina retrógrada, ¿no? El tema renal, bla, 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 que ustedes ya lo deben conocer por fisiopatología. Hoy en día hemos cambiado eso, ¿no? Hoy en día, normalmente, por ejemplo, yo en mi manejo del flu, lo que hago es un bolo, no cedo, de frente coloco un bolo de Propofol, que puede ir 3 a 4 miligramos, depende de la condición de cómo llegue ese gato. No es lo mismo un gato obstruido con 24 horas que uno con 48, ¿ya? Bolo, ubicamos el anito del gato, cargo 0,2 de lidocaína, le doy volumen hasta 0,4 y imaginemos que es un reloj 12, 3, 6 y 9. Y coloco 0, inyecto o introduzco mitad, medio centímetro de la aguja de tuberculina, de estilo 0,1, medio centímetro 0,1, 0,1, 0,1. ¿Con qué hago esta intención a nivel del ano y que lo tomo como un reloj? Para que en algún momento tocar, insensibilizar el nervio pudendo, haciendo que el penecito y el penecito se exponga, el prepucio se relaje y sea mucho más fácil algo de vaselina a la sonda y eso ingresa muy rápido. Antes con este protocolo, sí, la desmetomina genera relajación muscular, pero tiene mucho compromiso hemodinámico, te aumentaba la mortalidad. Para mí, con ese bolo de Propofol, previa oxigenación, ni siquiera los intubamos, previa oxigenación, bloqueamos, le damos un minuto a tiempo de acción, expongo el pene y es muchísimo más fácil y menos traumático. Porque también, valgan verdades, muchas veces colegas que no tienen o que manejan todavía protocolos antiguos, al no tener relajación eficiente de ese penecito, y cuando no puede, deriva. Y cuando te llega ese derivado, te llega destruido a nivel del penecito. Y, o sea, ahí estás maldiciéndolo al colega por lo que estás, porque te está entrando un paciente que debería haber derivado antes de, ¿no? Entonces, justamente esos protocolos modernos ayudan a que las cosas sean mucho más fáciles para lo... Porque ya resulta, aquel que, por ejemplo, hace guardias, aquel que está en el tema de emergencia y eso, el sondeado del gato, de verdad, lo hace, ya está, ¿no? Es rapidísimo, agarra maña. Es como el anestesiólogo con la intubación, ¿no? Van a ver cómo uno intuba rapidísimo. Es en gato y en perro. También puedes utilizarlo, más que todo yo en perro ya no lo utilicé porque es muy difícil que te llegue un perro obstruido. Ya hoy en día, no sé, yo he visto muy pocos pacientes cuando he hecho clínica como tal. Ya gatos sí eran de todos los días, porque yo he hecho como 4 años y medio más o menos de guardia, de emergencia. Entonces, sí estoy algo empapado en esa área, ¿no? Entonces, la verdad que son así contaditos los que yo he hecho perros obstruidos, como tal. Quizás urolitos que se hayan bajado a uretra peniana, ¿no? Y que hayan generado, pero casi siempre una retropulsión ha sido, y la zona nelatón, en este caso es la más eficiente porque el pene del perro es mucho más grande, la uretra es mucho más grande, y con retropulsión con zona nelatón me iba muy bien, ¿ya? Luego tenemos nuestros amigos alfas. Tenemos como que la generación antigua, lo moderno, ¿ya? La silacina, que es el famoso dormisil, ya es un alfa, o mejor dicho, en conjunto, todos los alfas aportan muy buena relajación muscular, ya aportan una sedación óptima, sinceramente. ¿Cuáles son sus? Aporta analgesia visceral, muy mínima, pero suma, ¿ya? O sea, no vamos a confiar en que con esto pueda hacer un OVH, pero sinceramente ayuda como sinergia a otras drogas que sí tienen efecto analgésico, ¿ok? Lo malo es que como todo alfa tiende a generar bradicardia marcada. Dentro de la bradicardia, una de las características más comunes es el efecto de los bloqueos atrioventriculares de grado 1, ¿ya? Puede llegar a veces a grado 2.
Es una característica típica del y lo van a ver cuando cedemos, si pongamos un monitor, van a ganarse el famoso bloqueo atrioventricular, que es esa característica PQRS, 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 pausa, PQRS, 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 pausa. Esa pausa es el bloqueo atrioventricular de grado 1. Si se convierte en un bloqueo atrioventricular de grado 2, 2 miligramos de lidocaína endovenosa y solucionado. ¿Ya? No debo dejar de que este bloqueo atrioventricular de grado 2 pase o siga, porque luego de eso viene un grado 3, una arritmia y complicaciones cardíacas. ¿Ok? Otra característica que tiene, cuando uno la aplica o la utiliza, genera hipertensión en su fase inicial y posteriormente en la cronología del tiempo, hipotensión. Entonces, si por ahí tengo una bradicardia acentuada por la droga, por el opioide que he colocado, por una inducción un poquito elevada de drogas que me genere bradicardia y hipotensión, es una mala combinación. Ya hay hipotensión H, una primera H colocada, más una bradicardia, es complicado. Muchas veces estas hipotensiones generadas tienden a simplemente a lo que llamamos es un respondedor a fluido. Un bolo de 10 a 15 ml kilo de suero fisiológico, un flushing, normalmente tiende a compensar esa hipotensión. Y si no es así, ya necesito drogas como dobutamina, dopamina, para justamente elevar esa frecuencia, esa presión arterial y sacarla de esa hipotensión y convertirla en una normotensión. ¿Ya? Muy bien, se combina con un gran anatel de drogas como tal. Dentro de estas dos, la silacina genera mayor impacto hemodinámico. Ya es la que más golpea, por así decirlo, para que me puedan entender. ¿Ya? El cambio en hemodinámico con la silacina es mucho más marcado, es ese bicho que se plancha más, bradicardia más, hipotensión en el largo del tiempo. No me gusta, sinceramente. ¿Ya? Si ya tenemos en el mercado drogas un poquito de mejor calidad de molécula como la medetomidina, o incluso yo uso dexmedetomidina, que es mucho mejor, tiene la molécula levógira al lado izquierdo. Entonces, tenemos esa ventaja. Y como yo sí manejo a tipemazol, entonces me da lo mismo si es que se genera una confusión, porque rápido puedo antagonizarla y tratar de sacar de ese apuro. En el caso de la silacina, su antagonista como tal es la yombina. Si voy a utilizar yombina para esto, como les dije en teoría, es simplemente para sacar ese efecto sedativo y convertirlo en un efecto eufórico. ¿Ya? Entonces, eso principalmente de los alfas. Cuando uno lo coloca endovenoso, quizás algo rápido como tal, y no me han respetado el tiempo de ayuno, ya sabes lo que le va a pasar a aquellos que no respeten el tiempo de ayuno, tiene a generar emesis. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, si viene ese perro que el dueño vio, no sé, a mí me tocó mucho en emergencias de salvarlos de las gastrotomías. No, doctor, acaba de comerse una media. Segura, doctor, yo lo he visto y estaba al lado un bombazo de silacina endovenoso y genera la emesis y termina botándome esa media. Y lo salvo del tema. Pero ese es en el momento. Ya cuando pasa intestino, no, pues. Ahí ya fuiste, ¿no? O cuando ya se obstruye entre estómago y ayuno. Ahí sí ya, pues, no hay nada que hacer. Ese bicho va a terminar en cirugía, ¿no? Pero si es momentáneo, sí, una dosis alta, hasta de 1 miligramo kilo de silacina, genera la emesis marcada, o sea, rápido, una dosificación rápida, y automáticamente antagoniza. Bota la gasa, aparte, por el vómito se descompensa, no se va a descompensar. Pero por eso, yombina, lo hidratamos, ¿no? Lo compensamos con aminoácidos, factores hepáticos, qué sé yo, y sacamos rápido de ese cuadro. Solo en este caso tienen casos de intoxicación. Muy bien, una pregunta, doctora. Pero recuerda de que en ese caso el alfa es un complemento más a la medida primaria que tú vas a tratar si es que estás hablando de órgano fosforado, pues no. Entonces tú no antagoniza con atropina el órgano fosforado y sí, a pesar de que yo ya antagonicé con atropina, o sea, saqué esa bradicardia y la estoy elevando a una taquicardia. Como droga dopaminérgica, normalmente también influye en el movimiento intestinal, lo ralentiza. Porque un bicho se muere también, aparte de ahogarse en su baba, se muere por el cólico intenso que genera. Entonces, esto antagoniza los efectos de los órganos fosforados, ralentiza el movimiento intestinal solucionando el cólico y también sabemos de que como tiene efecto dopaminérgico, también corta lo que es la salivación. Entonces, por eso es que es el antídoto. Pero hay momentos, doctora, en que esta intoxicación con órganos fosforados ya tiene cierta cronología de tiempo y ya hay cierto daño neurológico.
como tremores musculares. Entonces, yo uso, en este caso, la silacina, la medetomidina, en dosis muy bajita, porque imagínate, es un bicho que está intoxicado, ¿no? Entonces, no me conviene definitivamente tampoco complicarlo más en la hemodinamia por el uso de esta droga. Dosis muy bajitas, 0.05, 0.1 diluida, y solamente voy pasando hasta conseguir la relajación muscular, porque es una de sus características, y inhibir el mioclonio. Como tal, porque cuando ocurre esa contracción muscular hay mucho desgaste de ATP, mucho desgaste fisiológico, ¿no? Entonces, por ese motivo, sí, lo que mencionas es muy válido. Lo tiendo a utilizar, pero previa hidratación marcada, uso de protectores hepáticos, uso de aminoácidos para hacer más llevadero quizás el sacarlo de este cuadro, ¿ya? Luego viene nuestro amigo midazolam. El midazolam es una droga, es una benzodiazepina, ya como tal, una de sus tantas características que tiene va a ser el hecho de ser una droga que genera cierta relajación muscular, genera hipnosis, genera apnea, genera amnesia, perdón, genera amnesia también, y genera analgesia visceral también muy mínima. Y hemos hablado de dos drogas, por ejemplo, que utilizan o que generan analgesia visceral, analgesia somática, ¿ya? Pero es muy mínima. No nos vamos a confiar en el midazolam como una droga para simplemente solucionar la nocicepción ante una cirugía abdominal, ¿ya? Tiene una característica muy particular, ¿ya? No se ve mucho en perros, que es el efecto rebote, el efecto eufórico que puede producir. ¿Y cuándo ocurre? Cuando tú estás peleado horrible con tu perro para poder canalizarlo. Lo has excitado, jadea, pelea, el otro, pero logramos canalizar porque no quería poner el intramuscular. Es un candidato en el cual yo posiblemente no pondría dentro de mi anaquel de sedación, o sea, de mi conjunto de drogas que voy a utilizar para sedar, midazolam, ¿ya? Pero hay jugadas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, sí manejaría una combinación, si es que el bicho me lo permite, de dexmedetomidina con ketamina, porque ya le pusiste la vía. Dejo que las moléculas de esta droga se posicionen como tal en sus puntos de acción, que me genere la disociación, que me genere la sedación, el grado leve de analgesia y todo lo que usted ya ha hablado de estas drogas. Y luego, independiente, coloco el midazolam para complementar así y generar la sinergia de lo que ya. Pero si tú colocas todo esto en ese paciente que acabo de hablarte, lo más probable es que esté más rápida. ¿Qué va a hacer? De frente le va a ganar a los otros dos por mucha distancia y se va a posicionar. Y si se excitó, va a generar el efecto rebote. Ese bicho de que tú, pero yo le he puesto esto para sedarlo, no para tenerlo sobreexcitado, llorando, en delirio, como tal. Entonces, si ya más o menos están entendiendo, les toca ese panorama que sufrieron mucho para canalizar, porque no quisieron poner intramuscular, ya se excitó ese paciente, lo cargo en jeringa independiente, quizás si van a optar por esta combinación, y después termino complementando, una vez que esto se haya posicionado, complementando con el pienso. En gatos, eso siempre se va a aplicar. ¿Ya? En gatos dice, le ocurra poner en el cóctel junto. Bueno, acá no manejamos gatos, pero quizás en cirugía, cuando a ellos sí les permiten, ¿ya? No me vayan a hacer eso porque si no, ese gato mansito se va a convertir en un gato feral. Si todos van a terminar arañados, van a terminar colgados del techo, maullando, y los va a hacer quedar, uno se va a llevar quizás una sensación, una experiencia no tan acogedora, dos, los hace quedar como que están en nada en el área y no quiero que se me decepcionen en esto, ¿ya? Yo les comento, una vez cargué mis drogas, ¿ya? Y ahí había un hospital donde, bueno, ahí ya no hago tanto servicio externo, ¿no? Pero había un hospital donde sí iba, pues casi toda la mañana me metí y luego me iba a mi clínica a hacer mi servicio de exóticos. Ya hay una señora que es enfermera, técnica enfermera, señora María, muy buena gente la señora María, siempre la recuerdo mucho a la señora, me ayudó mucho, me enseñó, porque uno siempre aprende algo de alguien, ¿ya? Entonces, me enseñó mucho en el boot. La señora María, cuando queríamos agarrar un perro y yo quería sedar, por ejemplo, agarraba su soga, le hacía su nudo de ahorque, era experta, vuelta, ya está, doctor, y ponga su inyectable. O sea, aprendí muchas cosas, sinceramente. Un día, María, hago mi cóctel y dejo todo ordenadito, ¿no? No rotulo, ese fue mi error. ¿Ya? Y me mueve las jeringas, me tocaba un gato. ¿Ya? Y me pone el midazolam primero. Yo confiado de que lo que tenía que era el cóctel de lo otro, loco. Y por eso les digo, ese gato se fue al techo, arañó, mordió, gritó,
y el dueño, digamos que tienen allá en ese hospital X, tienen una luna grande donde los dueños vengan. O sea, yo quedé como, no sé, que era la primera vez que anestesiaba un gato, para que me entiendan, ¿no? A la larga, bueno, felizmente igual María y me ayudó porque entre unas jugadas tiramos toalla, comprimimos, ¿verdad? Y cayó. Y luego ya recién hice toda mi maniobra como tal, ¿no? De poder poner una vía, de poder hacer eso, todo fue dentro de lo normal. Pero me sirvió como experiencia, uno, de aprender de que sí o sí debes rotular Nielsen, es algo básico. Dos, donde vayas a dejar tus drogas, se trata siempre de informar a todos, ¿ya? Porque así también tuve un tema con un amigo que justo hacíamos esa área de bullying, ¿ya? Y también dejo ahí mi lido para hacer el bloqueo del RAFE donde vamos a cortar. Me mueven las cosas y le mandé un super bolo de, quizás eso pasaba de 7 miligramos kilo de lidocaína en ese perro. Y sí, pues se vieron efectos sedativos marcados por la mida, ¿no? Entonces esas dos experiencias siempre me han marcado mucho, siempre las transmito para que quizás a ustedes no les pase, ¿no? Porque la intención de esto es también aprender de los errores de quien lleva un poquito más de tiempo en esta área, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con el midazolam, ¿ya? Recuerden, lo colocan primero tu otro cóctel y después finalmente en el gato. Nunca juntos porque es muy rápida. Tiende a colocarse rápido la molécula y las otras todavía se demoran en llegar. Entonces, si por ahí hay excitación, luz marcada, mucha bulla, ese sonido metálico es fatal, ¿ya? Todo eso va a hacer que ese gato se vaya hasta el techo. Así que mucho cuidado con por ese lado, ya con el midazolam. Luego tenemos opioides. Acá no tenemos fentanilo, pero tenemos que entender que el fentanilo es un opioide puro, ¿ya? Como tal, ¿ya? Dentro del fentanilo sí les voy a pedir, perdón, dentro de los opioides sí les voy a pedir, por favor, de que quizás para la siguiente semana vayan empapándose de la clasificación de los opioides. Hay agonistas parciales, agonistas puros, y hay muy puros como el fentanilo, el remifentanilo, la morfina, ¿ya? Agonistas parciales, como tal, butorfanol y nalburfina. Les había hablado del butorfanol, que es un opioide agonista parcial que tiene mayor efecto sedativo que analgésico. No voy a pensar en que, porque es un opioide, puedo hacer un OVH en una cirugía abdominal basándome solamente en la potencia analgésica del butorfanol, no. ¿Ya? Porque tiene mayor efecto sedativo. ¿Ok? La nalburfina es una versión mejorada del butorfanol, porque aquí sí puedo utilizarlo para procesos cruentos de mediado rango, ¿ya? Si por ahí destilo lidocaína sobre el pedículo ovárico, o encuentro lidocaína a la hora del corte, me permite, quizás ahí sí, ¿ya? Dentro de estos dos, sí les había hablado que para tema de aves y reptiles, genial como analgésico. Otra característica muy buena que tiene el butorfanol, no sé si lo sepan, ¿alguien sabe algo más de esta droga? ¿O para qué se utiliza aparte en el termo anestésico? También se utiliza en la clínica, como tal. ¿Nadie? Es un potente antitusígeno. Perros miniaturas con colapso traqueal, con estenosis traqueal, que tienen, o perros que tienen algún problema cardíaco marcado como tal, estos de corazón globoso que comprimen diafragma, pulmón y hacen esa famosa tos seca. Holiday sacó, porque este butorfanol normalmente viene de Holiday acá Perú, sacó una presentación en gotitas. Entonces le daban a ese perro para tratar de aminorizar esa tos seca, debido a esa estenosis, ese corazón agrandado y llevar una mejor calidad de vida hasta que pueda ser operado, ¿no? Y también Holiday lo tiene inyectable, ¿ya? De la nalburfina sí les podría mencionar de que yo le he probado, por ejemplo, en lagomorfos, en roedores, en aves. La dosis es mucho más alta. Normalmente de nalbu en perros y gatos va de 0,5 a 1. En conejos, en roedores, puede ir 2, 3 miligramos kilo para poder hacer una OVH. ¿Ya? Pero sí tiene efecto muy bueno en estas especies. Su capacidad también se mezcla en MPA cuando voy a utilizar bloqueo. Como sedativo también es bien potente. ¿Ya? Sedativo. Mediano en analgesia. Pobre en analgesia. ¿Ok? Bueno, ya hemos hablado de nuestra buena amiga acepromacina, es una fenotiacina como tal, tiene efecto anticonvulsionante, tiene efecto también antitusígeno, tiene efecto sedativo, no se utiliza para temas hepáticos, porque pega o se metaboliza a nivel de hígado, cuidado con las pacientes obesas, tiende a generar hipotensión también, mucho cuidado con eso, ya es una droga hipotensora de por sí, y lo más importante, no tiene reversor, ya hay que tener cuidado con eso. Ya hemos hablado de la yombina, que es un antagonista de los alfas. Nuestra buena amiga atropina para no solamente las intoxicaciones
con órganos fosforados. En veterinaria, en anestesia veterinaria, normalmente es una droga que vamos a utilizarla como una droga de rescate o de emergencia ante bradicardias marcadas, como tal, ¿ya? Cuando tengamos una bradicardia con hipotensión, nuestro aliado. Cuando el corazón se para, ahí sí adrenalina. Pero cuando está lento, atropina, ¿ya? Un corticoide, la dexametasona, creo que todo el mundo tiende para utilizarse para disminuir secreción pulmonar, expandir mejor capacidad pulmonar, alveolos. Si tengo una congestión o edema mucho más marcado, podría ir sumado con un diurético como la furosemida, ya para ayudarnos a solucionar. Y bueno, acá tenemos un AINE de los más habituales, el meloxicam, ya un COX-2 selectivo. No lo uso mucho en la clínica diaria, felizmente tengo acceso al caprofeno, me va mucho mejor, solamente hay que tener cuidado en los gatos, hay literatura que indica que es tóxica, ¿ya? Conejos roedores, aves, reptiles, perros, muy bien tu caprofeno, tiene un mejor efecto porque no libera tanta histamina, no genera aumento del jugo gástrico, entonces impacta o no a nivel gástrico. ¿Seguros? Si te este sí, porque este libera histamina, este aumenta la secreción de ácido clorhídrico, el caprofeno no. Entonces pregunto yo, ¿impacta a nivel gástrico el caprofeno? ¿Sí o no? No. ¿Es más generoso? ¿Sí o no? Por eso que lo uso en mi anacal de clínica diaria, ¿ya? Pero no está mala, o sea, o sea, si no tengo, un AINE. Siempre podemos sumar sinergia con este sintético que es el tramadol, ¿ya? Algo que hay que sacarnos de la cabeza y que tengo que enseñarle a ustedes es que el tramadol es un opioide sintético, ¿ya? Hoy en día hay mucha discusión sobre su efecto analgésico en perros. En gatos va demasiado bien, ¿eh? ¿Ya? Pero en perros hay dos condiciones que limitan justamente si vamos a tener algo de analgesia. En realidad, doctores, aporta sedación y su nivel de analgésico es muy pobre, pero aporta analgesia, ¿ya? Tampoco es tan mermada. Hay estudios donde hablan que en perros no va porque no produce. En realidad sí produce analgesia, pero hay que determinar dos cosas. Uno es de que si ese perro que voy a utilizar tiene receptores M1 para su metabolización como tal de la droga. Si los tiene, hay aporte analgésico mínimo, pero lo hay. Si no lo tiene, ahí sí es poner agua, para que me entiendan. No es un placebo más para tu cabeza que para el beneficio del paciente. ¿Cómo yo determino acá en Perú si este tiene M1, este no, este sí? Acá en Perú no se puede. En medicina de primer mundo, Europa, normalmente se hacen pruebas de PCR para poder aislar el M1 y saber, este sí iría muy bien un sintético, ¿ya? Y otra norma general es que se dice que ustedes llevan sinología, creo, como electivo, ¿no? Aquellos que en algún momento lleven sinología y vean los grandes grupos de perros porque, que se clasifican según, ¿cierto? Los nórdicos y toda esa familia de nórdicos normalmente tienen mayor capacidad de tener receptores M1. Entonces me funcionaría mejor, ¿ya? Una forma colegial de poder. Listo, entonces, eso era lo que quería hablar con ustedes hoy día del tema de drogas. Ya nos vemos la siguiente semana, se hace informe más o menos lo que hemos hablado y nada, pues, por ahí sus ejercicios que le dediqué también me lo plasman, por favor, ¿ya? Dale, chicos.